Muy buenos días, mi nombre es Paula Andrea Gallego. El tema que me tocó fue infraestructura y dotación de una droguería. Presentadora de servicios de salud de fácil acceso y dimensiones determinadas por el volumen de las actividades, el número y tipo de procesos propios del servicio farmacéutico que se adelanten en la institución y el número de servidores trabajadores que laboran en el servicio farmacéutico. Deben estar alejados de fuentes de contaminación o ruido excesivo. Pisos. Los pisos deben ser de material impermeable, resistente y contar con sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitación. Paredes. Las paredes y muros deben ser impermeables, sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Techos. Los techos y cielos rasos deben ser resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanitación. Áreas de almacenamiento. Las áreas para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes. Instalaciones eléctricas. Plafones en buen estado, tomas, interruptores y claveado protegido. Ventilación. Debe tener un sistema de ventilación natural o artificial que garantice la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se almacenan medicamentos deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. Criterios de almacenamiento. Los dispositivos médicos y los medicamentos se almacenarán de acuerdo con la clasificación farmacológica. Medicamentos en orden alfabético, por laboratorio o por sustancia. El servicio farmacéutico estará dotado de los equipos, instrumentos, materiales, literatura científica disponible aceptada internacionalmente, soporte bibliográfico actualizado sobre estabilidad y compatibilidad y la farmacopea de base oficialmente adoptada en Colombia. Infraestructura y dotación. Contar con una sección especial independiente que ofrezca la privacidad y comodidad para el administrador y el paciente, que cuente con lavamanos en el mismo sitio o en el sitio cercano. Tener camilla, escalerilla y mesa auxiliar. Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas. Tener toallas desechables. Contar con los demás materiales y dotación necesarios para el procedimiento de inyectología. Recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que le autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Normas de procedimiento. Debe contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección del área, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones. No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. Solicitud de la prescripción médica. La prescripción médica será requisito indispensable para la administración de cualquier medicamento por vía intramuscular. Procedimientos de monitoreo de glicemia con equipo por punción. Las farmacias, droguerías y droguerías que ofrezcan el procedimiento de inyectología también podrán ofrecer al público el procedimiento de monitoreo de glicemia como equipo por punción, siempre y cuando el director técnico sea químico farmacéutico o el tecnólogo en regencia de farmacia que se cumpla con las condiciones. Infraestructura y dotación. Contar con una sección especial independiente que ofrezca la privacidad y comodidad para el administrador y el paciente, que cuente con lavamanos en el mismo sitio o en el sitio cercano. Tener camilla, escalerilla y mesa auxiliar. Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas. Tener toallas desechables. Contar con los demás materiales y dotación necesarios para el procedimiento de inyectología. Recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que le autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Conservar la fecha de vencimiento vigente de las tiras reactivas y las condiciones de almacenamiento previstas por el fabricante. Contar con un lavamanos en el mismo sitio en el sitio cercano. Tener toallas desechables y recipiente algodonero. Contar con materiales de más dotación necesarios para el procedimiento, incluye lo requerido para el manejo de desechos. Contar con un libro de registro diario de paciente y de resultado del monitoreo y donde se encuentre en registro la calibración del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Muñoz Ordóñez, soy estudiante en la UNA como regente en farmacia
Soy matriculada en la zona centro-sur del Bordo Patía. Para esta actividad a mí me corresponde la parte de lo que es la oferta de los que decimos que entre los servicios que se brinda al paciente encontramos que la droguería únicamente podrá realizar las actividades, los procesos y procedimientos permitidos en la normatividad. No se puede hacer otros diferentes a estos. No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad, ya que estos son procedimientos especialmente en un centro de salud porque pueden ocasionar reacciones adversas que no podemos controlar desde una droguería. La normatividad, oficinas de atención al ambiente, la administración de medicamentos deberá realizarse bajo estricta fórmula médica. Si nos llevan una fórmula como la que miramos aquí, ahí podemos saber que vamos a vender ese medicamento y que es el indicado. Además, debemos ser consecuentes de que la dosis que está ahí sea la óptima para el paciente. Se prohíbe la consulta médica en las droguerías según el decreto de 1950 de 1964. Dispensación de medicamentos. Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería o del establecimiento autorizado para la comercialización de tal de medicamentos esté a cargo de la persona que no ostente título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia, la información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral, medición de dosis, cuidados que se deben tener en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. Según el artículo 19, las obligaciones del dispensador son verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla con las características y contenidos de la prescripción establecidos en el presente decreto. Verificar que las preparaciones magistrales extemporáneas, estériles, nutrición parenteral y mezclas de medicamentos oncológicos contengan en el rótulo o etiqueta la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio según el caso, de la preparación o de la mezcla y la firma del responsable. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en las etiquetas la leyenda "venta bajo fórmula médica". Estos debemos ser precavidos y solo los debemos vender con una fórmula médica. No dispensar ni consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción posibles errores con el fin de no incurrir en la falta contra la ética profesional. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados debe tener en la administración, en la interacción con alimentos y otros medicamentos adversos, sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Cuando la dirección técnica de la droguería esté a cargo de esta persona, que no ostente título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia, la información que deben ofrecer al paciente será señalar en el artículo 3 del presente decreto. Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción o facultativa de la venta libre. Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de los otros actores del sector salud o capacitarse continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio a fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales, ya que como sabemos cada día se cambia, ya sea algo mínimo, pero se cambia en el registro INVIMA. Según el artículo 20 de dicha ley, las prohibiciones del dispensador, el dispensador no podrá adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción, cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita, ya que si esto está prescrito es porque el médico mira que es la dosis adecuada para este paciente.
Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos no se debe realizar. Violar la reserva que está obligado por razón de la función que desempeña. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Tener muestras médicas de medicamentos. Tener envases y empaques vacíos en el servicio farmacéutico, en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de medicamentos. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescriptor o al solicitado. No se debe realizar, ya que en cualquier cosita va a haber un cambio. Ya puede ser que el que él necesita sea el original y nosotros le vendamos un genérico o así. También encontramos los medicamentos de control especial. Los medicamentos de control especial estarán sometidos a lo establecido en el presente decreto y la resolución 826 del 2003 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Como nos hemos dado cuenta, estos medicamentos de control especial solo se manejan en farmacias donde esté el regente de farmacia, o en ocasiones solo lo encontramos en centros de salud, en los hospitales. La bibliografía. Buenas tardes, mi nombre es Yolima Meneses, soy estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad UNAP. Para esta actividad me corresponde recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que le autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Normas de procedimiento. Deberá contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones. No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. Solicitud de la prescripción médica. La farmacia o droguería solicitará la prescripción médica indispensable para la administración de cualquier medicamento por vía intramuscular. Procedimientos de monitoreo de glicemia con equipo por punción. La farmacia o droguería que ofrezca el procedimiento de inyectología también podrá ofrecer al público el procedimiento de monitoreo de glicemia con equipo por punción, siempre y cuando el director técnico sea químico, farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia y cumpla con las siguientes condiciones. Infraestructura y dotación. Estos establecimientos cumplirán con las siguientes condiciones esenciales. Contar con un área especial e independiente debidamente dotado que ofrezca la privacidad y comodidad para el paciente y para quien aplica la prueba, con adecuada iluminación y ventilación artificial o natural. Su temperatura debe estar entre 15 y 25 grados centígrados. Este sitio podrá ser el mismo utilizado para inyectología. Contar con un equipo de registro sanitario INVIMA, debidamente calibrado y microlancetas registradas de acuerdo con lo establecido el decreto 4725 del 2005 y las demás normas que lo modifiquen. Contar con tiras reactivas con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para cada paciente individual, de acuerdo con lo establecido en el decreto 3770 del 2004 y las demás normas que lo modifiquen. Conserva la fecha de vencimiento vigente de las tarifas reactivas y las condiciones de almacenamiento previsto por el fabricante. Contar con un lavamanos en el mismo sitio o en sitio cercano. Tener toallas desechables y recipientes algodonero. Contar con materiales y demás dotaciones necesarias para el procedimiento. Incluye lo requerido para el manejo de desechos. Contar con un libro de registro diario de pacientes y de resultados del monitoreo donde se encuentre registrado la calibración del equipo. Entregar los resultados al paciente en forma escrita con el nombre de la persona que realizó el procedimiento y no podrá hacer ningún tipo de interpretación. Mantener los registros en archivos durante el tiempo contemplado en la normatividad vigente.
Tanto el director técnico del establecimiento farmacéutico como la persona encargada de realizar el procedimiento de monitoreo deberán estar suficientemente enterados y haber recibido claras instrucciones por parte del fabricante o distribuidor. Además, deberán cumplir con las normas establecidas sobre bioseguridad, aseo personal, asepsia del sitio y manejo de residuos. Normas de procedimientos. Deberán contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones. Estas pruebas en ningún caso se constituyen como actividades de apoyo y diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de este tipo de patología. En ningún caso reemplazan las pruebas que se realicen en el laboratorio clínico y tampoco servirá para cambio de tratamiento sin previa autorización del médico tratante. Gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Diana Caterina Grueso y en esta actividad les voy a hablar sobre los procesos y procedimientos legales para montar una farmacia o droguería. Procesos y procedimientos. Características del servicio que presta la droguería. De acuerdo a la ley colombiana, en especial al decreto 2200 de 2005 y el decreto 1403 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, el servicio farmacéutico tendrá como objetivos primordiales los siguientes. Primero, promoción. Promover y propiciar estilos de vida saludable y el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. Segundo, prevención. Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, así como los problemas relacionados con su uso. Tercero, suministro. Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado. Cuarto, atención farmacéutica. Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes que la requieren, realizando las intervenciones necesarias para el cumplimiento de la farmacoterapia prescrita por el facultativo. De acuerdo al decreto 1403 de 2007, el servicio farmacéutico se clasifica de la siguiente manera. A. Servicio farmacéutico dependiente. Es el prestado por una institución prestadora de servicio de salud a pacientes hospitalizados y ambulatorios. Este servicio puede ser propio o contratado. B. Servicio farmacéutico independiente. Es el que prestan los establecimientos farmacéuticos autorizados. La droguería se ubica en la clase de servicio farmacéutico independiente, cuyo objeto es la venta de medicamentos y dispositivos médicos al detalle. Grados de complejidad. El servicio farmacéutico que presta la droguería de baja, media y alta complejidad. La droguería se cataloga como baja complejidad, la cual se caracteriza porque está en la capacidad de realizar los siguientes procesos. A. Selección de medicamentos y dispositivos médicos. B. Adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. C. Recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. D. Distribución de medicamentos y dispositivos médicos. E. Dispensación de medicamentos. F. Participación en grupos interdisciplinarios. G. Información y educación al paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. H. Destrucción o desnaturalización de medicamentos. De acuerdo al Ministerio de la Protección Social, la gestión del servicio farmacéutico es el conjunto de principios, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas asistenciales y administrativas esenciales para reducir los principales riesgos causados con el uso innecesario o inadecuado y eventos adversos presentados dentro del uso adecuado del medicamento, que deben aplicar las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, establecimientos farmacéuticos y personas autorizadas respecto al o los procesos autorizados en la prestación del servicio farmacéutico. Es característica fundamental del modelo de gestión del servicio farmacéutico la efectividad, el principio de colaboración y el compromiso del mejoramiento continuo
y su contenido será básicamente el determinado en el modelo de gestión del servicio farmacéutico, donde se desarrollarán los criterios y requisitos establecidos en este decreto 2200/2005 a través de la resolución 1403 del 2007 del Ministerio de la Protección Social. Se establece el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Además, se establecen los requerimientos para que establecimientos como las farmacias o droguerías comercialicen medicamentos. Las droguerías, para su legal funcionamiento, deben cumplir con estos requisitos fundamentales: poseer un director técnico, que bien pueda ser un expendedor de drogas, un regente de farmacia o un químico farmacéutico, un director de droguería o un licenciado en farmacia. La farmacia es únicamente el químico farmacéutico. La persona responsable de la inyectología debe estar capacitada con un curso realizado sobre las técnicas para inyectar y las pautas de bioseguridad. Las droguerías deben manejar los medicamentos en forma adecuada, refrigerados en caso de ser vacunas y productos biológicos, o bajo llave cuando se tratan de medicamentos de control especial, cuyo despacho se debe efectuar contra la presentación de la respectiva fórmula médica, la cual debe ser retenida. Los antibióticos solo serán despachados contra fórmula médica. Todos los medicamentos deben poseer el respectivo registro sanitario otorgado por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Para el correcto manejo de los inventarios de medicamentos, estos se deben rotar según la regla: lo primero que vence es lo primero que sale. Tener las debidas precauciones con el material de desecho que puedan resultar contaminante, jeringas, algodones, gasas, etc. Disponerlo en forma adecuada utilizando la ruta sanitaria establecida. Toda droguería o droguería debe presentar el PGRH o Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Afines. Requisitos para instalación. Primero, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2200 del 2005, las droguerías o farmacias, droguerías nuevas o que se trasladen, deben ubicarse a 75 metros de distancia de la droguería o farmacia más cercana que ya esté en legal funcionamiento. Segundo, el local que ocupen las droguerías o farmacias nuevas deben tener 20 metros cuadrados de área y cumplir los requisitos locativos de que trata la resolución 10.911. Tercero, solicitar la visita de inspección. Droguerías con atención 24 horas. Dispensación de medicamentos. Es la entrega de uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado, realizado por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia, cuando la dirección técnica de la droguería o del establecimiento autorizado para la comercialización al detalle de medicamentos esté a cargo del personal que se ostente título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia. La información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral, medición de la dosis, cuidados que se deben tener en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. Obligaciones del dispensador. Son obligaciones del dispensador: primero, verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla con las características y contenido de la prescripción establecidos en el presente decreto. Segundo, verificar que las preparaciones magistrales, extemporáneas, estériles, nutrición parenteral y mezclas de medicamentos oncológicos contengan en el rótulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio según el caso, de la preparación o de la mezcla y la firma del responsable. Tercero, exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "venta bajo fórmula médica".
Cuarto, no dispensar y consultar al prescriptor cuando identifiquen en una prescripción posibles errores con el fin de no incurrir en falta contra la ética profesional. Quinto, verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. Sexto, informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados debe tener en la administración, interacciones con alimentos y otros medicamentos. Advertencias sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia cuando la dirección técnica de la droguería esté a cargo de personas que los ostenten título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia. La información que debe ofrecer al paciente está señalada en el artículo 3 del presente decreto. Séptimo, brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción facultativa o de venta libre. Octavo, recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del sector salud y capacitarse continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio al fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales. Prohibiciones del dispensador. El dispensador no podrá, primero, adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción. Segundo, cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita. Tercero, dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Cuarto, violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña. Quinto, recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Sexto, tener muestras médicas de medicamentos. Séptimo, tener envases y empaques vacíos en el servicio farmacéutico o en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de medicamentos. Octavo, inducir al paciente o consumirlo a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado.